manejo. Esta predicación yo quería, vamos a ver por dónde la conduce el Señor, porque les soy honesto, hermanos. El otro domingo yo les decía que muchas veces estoy armando la predicación y empiezo de una manera y termino de otra. O también me pasa que de repente estoy en la noche durmiendo y empiezan a aparecer ideas que yo nunca las pensé cuando estaba preparando. Y entonces de repente yo digo, bueno, quito esto, pongo esto, pero llego acá corriendo, no sé qué hacer. Pero pido a Dios que Él tome el control de lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque al final lo que queremos transmitir es su palabra. Queremos predicar exactamente lo que Él nos quiso transmitir. Por eso pido a Dios que con amor y temblor nos permita predicar esta palabra y enseñar a cada uno de nosotros y aprender de su palabra. Yo quería hablar de unas verdades que son absolutas. Pero esas verdades absolutas pasan por creer en que estas verdades no pueden ser, no son, cuando hablo de una verdad absoluta es que no son relativas, no son verdades que de alguna manera puedan ser relatibles, porque al final lo que nosotros hemos visto del Señor es que Él nos habla con absoluta verdad. Y yo les hago una pregunta antes de comenzar la predicación. ¿Los milagros existen? Existen, ¿verdad? Pero ¿por qué pensamos que existen? Les hago otra pregunta. Por fe. Y otra pregunta, ¿nosotros podemos hacer milagros? ¿Nosotros pudiéramos orar por los enfermos y que los enfermos salgan? Sí. ¿Podemos orar por un muerto y que el muerto se levante? Sí. Si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero por el poder que Él nos ha dado. Exacto. Por el poder que nos ha dado. Entonces tenemos la autoridad por el poder que nos ha dado para hacerlo. En el momento que decretemos ese poder de Él, y Él lo hace, el milagro, claro, a través de Él. Por eso es bien importante tener claro eso. Cuando nosotros leemos en la Biblia, leemos en la palabra ciertas circunstancias en la cual ha habido algún milagro, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a veces nosotros pensamos, cónchale, yo quisiera poder orar por las personas. Por ejemplo, en el caso de Juliana, que va a ser Liliana también, Liliana, que son Maritza también, que son enfermeras. ¿Cuánto no quisiera uno cuando ve a un enfermo y orar por el enfermo y que el enfermo sea sano? Cuando vemos nosotros las circunstancias, vemos los hospitales, en estos días nos tocó estar en uno y aquello es terrible. La insensibilidad, oye, uno ve como, no sé, parece que las circunstancias que la hacen difícil el tema hospitalario hace que los médicos, en vez de subsanar, tal vez no serán todos, pero los que me tocaron a mí esta semana que pasó, oye, la verdad es que dejaba muy atrás lo que debe ser el juramento de un médico por las vidas, por las personas. Fue terrible, la verdad que fue una experiencia muy desagradable. Pero de lo que les vengo a hablar esta noche es que nosotros, esta mañana, es que nosotros creemos en todo esto porque hay un libro que contiene verdades absolutas. Y todo lo que dice ese libro es una verdad absoluta. Y cada vez ese libro vemos cómo nos va enseñando verdades absolutas. ¿Y cuál fue la finalidad de ese libro? Ese libro, que es la Biblia, por supuesto, tuvo una finalidad fundamental.
y es transformar las vidas de las personas. Originalmente, los primeros libros fueron escritos por Moisés, porque él, después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, él se encuentra con una circunstancia bien complicada. Resulta que él era el líder de más o menos 3 millones de personas, es lo que nos indica la palabra, pero era un pueblo que no había sido primero contaminado por ideas extrañas, por falsos dioses, adoraban becerros, adoraban quién sabe qué cosas pues estarían adorando en esas circunstancias, en esa esclavitud en Egipto. Pero la otra cosa era que su mente estaba completamente contaminada por la esclavitud. No sabían vivir de una manera diferente a como puede vivir un esclavo, sin que le den orden, sin que le digan a dónde tiene que ir, sin que lo golpeen. Esa era la circunstancia del pueblo de Israel en ese momento. Y resulta que Moisés tenía una misión, que era conquistar la tierra prometida. Y nuestra misión hoy no es muy diferente. Nuestra misión hoy es conquistar almas para el Señor. Cada uno de nosotros tiene una misión de vida, que es llevar almas a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión. No es la misión del pastor, no es la misión del niño, no es la misión del grupo de alabanza, es la misión de cada uno de nosotros, es llevar las almas a los pies de Cristo. Y nosotros, en la medida en que cumplamos su voluntad, en esa manera también vamos a ser bendecidos por el Señor. Y eso es lo que nos narra estos libros. Es impresionante de cómo este mismo pueblo que salió de Egipto, el Señor no pudo utilizar sino nada más a 3 de ellos: Josué, Caleb, que fueron los espías que cuando fueron a reconocer la tierra prometida dijeron: caramba, son gigantes, son fuertes, son ricos, tienen uvas inmensas, tienen grandes producción de alimentos, pero son pan comido, porque el Señor es el que nos acompaña. Solamente 2 y Moisés, que estaba con ellos, eran los únicos que creían que eso iba a ser posible. El resto, los 2.997.000 personas tuvieron que morir en ese desierto, porque no era posible con ellos conquistar la tierra prometida. Si bien ese tránsito que tuvieron por ese desierto, el Señor los acompañó, el Señor estuvo con ellos, no se enfermaron, les envió el maná, les envió codornices, les envió lo que necesitaban, pero ninguno de ellos fue considerado aceptable para poder conquistar la tierra prometida. 2.997.000 personas. ¡Wow! Es impresionante. Esas 2.900.000 personas aproximadamente tuvieron que morir literalmente en el desierto, ser desechadas por Dios para poder generar una generación distinta que pudiera ser capaz de ir a la conquista. Y ese fue el motivo del libro que hoy tenemos nosotros, que es la Biblia. Un libro que nos habla de bendición, pero también nos habla de maldición. Es un libro que nos habla de todo lo que nos puede venir si nosotros vivimos según sus enseñanzas. Pero
también de lo terrible que puede ser nuestra vida cuando nosotros no vivimos de acuerdo a lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. En Deuteronomio 28 nosotros leemos lo que son las bendiciones y leemos también lo que son las maldiciones que nosotros podemos tener si nosotros vivimos o no de acuerdo a lo que el Señor demanda para cada uno de nosotros. Si nosotros leemos ese libro, ese capítulo, yo me debatía si lo leíamos o no acá, pero es tan terrible las maldiciones que sobrevienen a cada uno de nosotros. Oye, que me parecía como, bueno, consecuencia de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Por eso es que para nosotros no es opción, no es una opción obedecer al Señor. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Eso significa tu trabajo será maldecido, no podrás levantar cabeza. Maldito el fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas. Maldito será tu entrar y tu salir. Y así vemos un libro que está lleno de circunstancias sumamente terribles para quienes se atreven a no cumplir con sus mandamientos. Una vida terrible. Gracias a Dios que contamos con sus bendiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Así no lo quieras, te alcanzarán. Si oyeres la voz de Dios, de Jehová tu Dios, bendito serás tú en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, lo que emprendas será bendecido y te irá bien. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten en contra de ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Consecuencias de la obediencia en el Señor. Por eso, como les venía hablando, fue importante que esa generación tímida, cobarde, que no entendía cuál era su propósito de vida, tuviera que desaparecer. Pero por eso nosotros estamos aquí por un camino completamente diferente. Nosotros estamos aquí para entender que tenemos un propósito de vida. Por eso es que es importante entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es imposible poder entender la razón para nosotros en nuestra vida si nosotros no entendemos lo que sucedió y de dónde venimos y qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Por eso debemos estar atentos a que tenemos que conquistar un mundo y para ello gozamos de todas las bendiciones del Señor. Posteriormente fueron añadidos otros libros, hasta un cancionero, para que nosotros pudiéramos alabar al Señor, como son la mayoría de las canciones que hoy cantamos al Señor. Y cómo vemos
que esa alabanza tan hermosa como la que nosotros tuvimos en esta mañana, en que nos lleva nuestro espíritu a la alabanza, a la presencia del Señor. Era como el rey Saúl, que había un demonio que lo molestaba, y David, cada vez que cantaba al rey Saúl, el rey Saúl recibía alivio, porque esa es la función de la alabanza: llevarnos a nosotros como pueblo a la presencia del Señor, llevarnos a la paz que es tan necesaria para nosotros poder estar en la presencia del Señor. Libros como lo de los profetas mayores y menores, que comunicaron lo que Dios quería decir, más que ser libros agoreros, lo que querían transmitir era la amonestación del Señor en ciertos momentos, cuando el pueblo de Israel tomaba un camino equivocado. Pero ellos fueron muy valientes, porque muchas veces transmitían lo que tal vez el pueblo no quería oír. Es como lo que estamos haciendo hoy en la mañana. Hay predicaciones que son mucho más alegres y llenas de Dios te va a prosperar, Dios quiere esto para ti, Dios quiere esto para otro. Y yo te vengo a decir en esta mañana que tenemos que tomar el camino correcto, tenemos que tomar las decisiones correctas, no podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, en lo que corresponde para nuestra vida, para que seamos realmente bendecidos por el Señor. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere también que tú vivas una vida recta ante Él y una vida con propósito. Por eso les digo, hermanos, no es opción que para cada uno de nosotros, lo que nosotros aprendemos cada domingo, podamos transmitírselo a los demás. Es nuestro propósito de vida, predicar el Evangelio, predicar de Cristo, para que estas personas puedan llegar a sus pies. Amén. Por eso, en este libro, que es de verdades absolutas, de verdades que no pueden ser controvertidas, ni de verdades que pueden ser ni siquiera discutidas, 66 libros, que están compilados, todos ellos escritos durante 4.000 años. Además, escritos por personas de diferentes culturas, diferentes conocimientos, diferentes regiones, y todos tienen el mismo pensamiento. Todos, ninguno se contradice, ninguno dice algo diferente con respecto al otro. ¿Y cómo pudo haber sido esto posible? ¿Cómo pudo ser esto posible? Y luego tenemos un Nuevo Testamento que vino a perfeccionar lo que el Antiguo Testamento ya nos estaba diciendo. Es como las leyes que tienen, esto para los que son abogados. Por un lado están las leyes, pero por otro lado están los reglamentos. Primero se escriben las leyes y posteriormente se escriben los reglamentos. Y eso es lo que sucede un poco con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento venían las leyes que eran contenidas en esos libros que fueron escritos antes de la venida de Jesús, el Señor Jesús vino a hacer como un replanteamiento, o más que un replanteamiento, porque Él dijo: yo no vengo a cambiar ni una tilde ni una jota de lo que venía de atrás, pero sí vengo a hacerlos factibles. Él vino a establecer digamos, lo que hay entre la ley y lo que hay entre los reglamentos. O sea, la ley dice esto, pero debe cumplirse de esta manera y de esta otra. Y ese fue el trabajo de profetas del Nuevo Testamento, como fue Moisés, como fue el mismo Juan y otros escritos que han llegado hasta nuestros días. La Biblia es un único libro que de principio a fin narra nuestra historia de la redención. El libro que habla, que nos comunica
lo que son las verdades absolutas para cada uno de nosotros. Y como les decía yo en el momento de la Santa Cena, en esto consistió el amor, en esto consistió esa historia que narra la Biblia, en que ya desde el principio ya Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Él ya tenía la certeza de que tú nacerías, de que tú vivirías en este mundo según una circunstancia. Y Él preparó el camino para nuestra vida. Él preparó toda esa enseñanza y nos dio el poder necesario para poder vivirlo. Porque Dios nos ama, no porque lo amemos a Él. Dios nos ama desde la eternidad. No es necesario que tú lo ames, Él de todos modos te ama. Y te ama con un amor eterno e infinito, que fue capaz de entregar su vida por cada uno de nosotros y entregarse en la cruz por nuestros pecados. Por eso es que seguir fielmente lo que dice este libro para nosotros no es una opción. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, vemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para buena obra. Nosotros mismos. Ese es el propósito que tiene el libro, llevarnos a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y en ese libro están contenidas todas estas verdades. Y en 2 de Pedro el Señor nos dice que la Biblia, nos dice Pedro, no es un invento humano. Nada de lo que está ahí escrito fue porque a alguien se le ocurrió. Todo lo que está ahí escrito es porque estas personas que escribieron estos libros fueron llenos del Espíritu Santo. Y a través de sus mentes fueron inspirados por el Espíritu Santo para que pudieran escribir cada uno de estos libros. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es un libro para tomarlo en cuenta, al libro y sus enseñanzas. No nos queda otra opción distinta. Hay una cosa que se llama ahorita, que le hemos aprendido en unos cursos que estamos escuchando Hermín y yo, que se llama la procrastinación. La procrastinación es darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Nosotros muchas veces tomamos caminos que nos parecen en un momento que son importantes, pero si hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, es al Señor en nuestra vida. A veces creemos que hay cosas que podemos darle más importancia que al Señor en las cosas que nosotros hacemos, en la presencia que debemos tener de Él en cada uno de los actos que nosotros hacemos. En estos días hablaba con un amigo de la iglesia y me decía, yo le preguntaba, ¿por qué tú saliste del grupo de la iglesia? Entonces me dice, cónchale, es que de todos los grupos que yo tenía, ese era el grupo que me enviaba más mensajes y tal, y me colapsaba el teléfono. Y como tengo tantos grupos, yo le decía, pero
¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Tú podías haberte salido de cualquier otro grupo que hubiera llenado la memoria de tu teléfono, pero ese es el único grupo que te va a guiar, que te va a dar referencia, que te va a llevar adelante, que te va a llevar a dar un consejo, que, oye, borra cualquier otro, pero no ese grupo. Bueno, menos mal, así hizo, regresó. Y les digo esto no por el que sea el grupo de la iglesia, lo digo porque hay cosas que son importantes en nuestra vida. No dejo de pensar que hay otras cosas que pueden ser importantes, pero nada es más importante que Dios en nuestra vida. No hay nada más importante y que podamos dejar en un momento dado, o desplazarlo o relegarlo, o bueno, después lo hago. O sea, nada más importante que seguir las instrucciones del Señor en todo lo que hacemos. Por eso, cuando ya el pueblo de Israel había fallecido, toda esta generación inútil que estuvo 40 años dando vueltas en el desierto solamente para morir en él. Podemos pasar una vida en un desierto. Podemos pasar una vida dando vueltas y vueltas y vueltas y pasando por aquí pasé antes y por aquí ya estuve y por aquí fue que caí, pero no tomar los correctivos necesarios nos hace vivir dando vueltas en un desierto, como el pueblo de Israel. Y la verdad es que yo creo que nadie de los que están aquí quiere ese destino para cada uno de ustedes. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que podamos estar viviendo en un momento dado, queremos un destino distinto para nuestra vida. Porque Dios en realidad, en nuestra genética, en nuestro interior, lo que quiere es que cada uno de nosotros sea un conquistador. El Señor lo que quiere de cada uno de nosotros es que nosotros seamos un Josué, un Caleb o un Moisés. Que seamos conquistadores, que seamos de 3 millones de personas que fueron elegidos para poder entrar y conquistar la tierra prometida. Y cada uno de nosotros, en nuestra genética, en nuestro ser interior, está concebido para ser un conquistador, no ser no sé cómo llamarlo, no ser un esclavo más de las circunstancias, de la vida, de lo que el mundo nos rodea, nos va a llevar a la mediocridad, a la depresión, a la tristeza, a esa vida a media que nos lleva cuando nosotros nos separamos del Señor. Por eso el Señor, cuando ya llegaban a la tierra prometida, le habló a Josué, al que él eligió para que fuera su líder, para que fuera el líder de los que habían nacido de nuevo, como cada uno de ustedes, como cada uno de nosotros que hemos conocido una vida distinta y entendemos que nuestro destino es completamente diferente. No tener una vida medrando en el desierto, esperando que nos caiga el maná y esperando a que vengan unos codornices que nos envía el Señor, o viviendo una vida que sí, bueno, vivimos cada día. Dios quiere de cada uno de nosotros que nos convirtamos en unos conquistadores para el Señor. Está en nuestra genética, está en nosotros. Y por eso el secreto para poder llegar ahí era lo que el Señor le dice a Josué justo antes de comenzar la conquista de la tierra prometida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas. No es complicado, pero sí tenemos una elección que hacer: o vivir una vida medrando en el desierto, y puedes incluso ser salvo, porque vas a creer en Dios, pero vas a tener una vida mediocre, sin propósito, sin cumplir ese propósito para el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por eso el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos un propósito para nuestra vida, es una genética, es una circunstancia a la cual nosotros debemos aprovechar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayamos. Y es importante entender la circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la circunstancia en que nosotros estamos viviendo hoy día. En 2 de Timoteo, en esta carta que le escribe Pablo a su discípulo Timoteo, le dice lo siguiente: tú debes seguir creyendo lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Por eso esta predicación no viene para quienes no conocen a Dios, es una predicación para ustedes que conocen al Señor, que ya han aceptado al Señor en su propia vida, que ya saben que han pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es una predicación que es para quienes ya conocen al Señor. Recuerda, le dice Pablo a Timoteo, que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Por eso le dice Pablo: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Y ese es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos estar claros en lo que Dios nos demanda. Por un lado, es parte de nuestra genética, es parte de nuestro ser interior, porque fuimos creados por el mismo Dios. Por eso es importante también que yo pueda acá decirles que todo lo que yo les digo, todo lo que yo pueda decir desde el púlpito, o alguien que esté parado acá en el púlpito pueda decirle, debe ser revisado y ser escudriñado como los cristianos deberían. Los cristianos de Berea eran, cuando llega Pablo a enseñarles a ellos, se dio cuenta de que había una comunidad que siempre estaba escudriñando las Escrituras para ver si las cosas que le estaban diciendo los predicadores se correspondían con lo que habían ido aprendiendo en la palabra. Y así
era que se iban formando. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos atentos a este ritmo. Y el Señor, en esa misma escritura, nos dice algo que es fundamental. Si ya hemos recorrido desde el libro de los libros de Moisés, el Pentateuco, y todos estos libros, y todos los libros de los profetas, y los salmos, y los proverbios escritos por Salomón, y todos estos libros que están escritos en la Biblia, hemos ahora entrado en el Nuevo Testamento y estamos viendo lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, que lo que le comunica a Timoteo. Es importante también tener lo que Jesús, poco antes de subir a la derecha del Padre, le dijo a sus discípulos. ¿Y qué es tan importante y que responde a la pregunta que nosotros hacíamos, como bien respondió Sandra al principio? Los milagros hoy son una realidad. Es una realidad que tienen un propósito: glorificar al Padre, darle la gloria al Señor. Porque los milagros no pueden haber cesado en el pasado, porque no dependían de la persona, no dependían de que era el apóstol, no dependían de Pedro, no dependían de lo que podía haber hecho Pablo, no dependían de cuando Pablo se le cae un muchacho que en la noche por una ventana y cae muerto en el piso, y va Pablo, lo recoge en la madrugada, ora por él y el muchacho se levanta. Ese no era el poder de Pablo, era el poder de Dios actuando a través de Pablo. Y ese mismo poder es el mismo poder que está en tu gen, está en tu querer hacer. Y por eso estás hoy aquí, porque no estás aquí porque tú pensabas o porque tú creíste o porque de alguna manera estás aquí porque te pareció agradable pasar aquí en la mañana. Tú estás aquí porque el Señor te llamó desde antes de la creación del mundo. Nos llamó a cada uno de nosotros para servirle a Él, y somos escogidos de Dios para cumplir con su propósito en esta tierra. No estamos hechos para dar vueltas por el desierto, estamos hechos en nuestra genética para ser líderes en la tierra, para ser líderes para el Señor, para ser líderes, conductores del pueblo. Para eso estamos aquí, para eso estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, y somos capaces de poder hacer milagros, no por nuestra fuerza, somos capaces de hacerlo por el Señor que vive en nosotros mismos, para que nosotros podamos cumplir con sus propósitos. Aleluya, 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 aleluya. Así es. Tenemos el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Por eso nosotros vemos cómo hay un antes y un después. Por eso nosotros vemos que en la predicación de Pedro, luego de que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro salió a predicar la palabra, y de haber sido la persona que había negado a Cristo 3 veces cuando estaba yendo a ser crucificado, su amigo, él era su padre, la persona que él tenía que haber salido a defenderla, lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque no tenía al Espíritu Santo de Dios en su interior. Pero nosotros hoy somos conscientes de que el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que debemos anhelarlo, por eso es que debemos anhelar su presencia, su manifestación en nuestra vida, y todos los dones que pueda darnos el Espíritu Santo, los quiero cada uno de ellos. Yo quiero vivir orando en lengua, quiero vivir profetizando, quiero vivir sanando personas, quiero vivir pudiendo predicar su palabra con poder, pero no por mí, sino por lo que el Espíritu
Santo puede hacer en cada uno de nosotros. Está en nuestra genética, está en nuestro interior, vive en lo más profundo de nuestro corazón el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es tan importante ser conscientes de lo que pasó en nosotros el día que nosotros decidimos por fe creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese día transformó nuestra vida. Ese día que dimos ese paso de fe, nuestra vida fue completamente transformada y pasamos de una vida mediocre a una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Dejamos de dar vueltas en el desierto para poder tener una vida con propósito, para tener una vida que tuviera sentido, para tener una vida que pudiera decirle a la gente: caramba, ¿qué tiene el niño? ¿Qué tiene este cristiano que es tan diferente a los demás? El Espíritu del Señor dentro de cada uno de reflejado en el servicio, en la actitud que es el servicio, que es la base de todo. La base de todos estos dones, todos esos dones son maravillosos, pero tienen que estar complementados con el servicio, porque todo es para dárselo al otro. Así es. Sirviéndole al otro. Porque tienen un solo propósito. Exacto. Y es para honrar al Señor. No tienen otro propósito completamente diferente, porque ese es el propósito por el cual fuimos creados. Amén. Pensados desde antes de la creación del mundo. Eso es lo que algunos llaman predestinación, otros llaman justicia de Dios. Porque ya el Señor sabe, ya el Señor nos conocía, ya el Señor nos predestinó antes de que nosotros pudiéramos vivir. Y por eso es que, como les comentaba antes, que Pedro cambió su actitud. Los discípulos cambiaron su actitud. Por eso se levantó un Pablo y fue a predicar por toda la tierra conocida en ese momento. Y comenzaron a vivir desde ese momento una vida sobrenatural. Nosotros tenemos dos modos de vivir. Podemos vivir solamente por lo que nuestros ojos ven. Nosotros podemos vivir de esta realidad que es la que nos rodea y podemos vivir completamente diferente, teniendo conciencia de lo que significa lo sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Por eso sanaban enfermos, resucitaban muertos, vivían atentos a la voz del Espíritu Santo y solo se movían si el Espíritu se les ordenaba. Incluso leímos historias fantásticas como la de Felipe, que Felipe se movía sin tiempo, sin espacio. O sea, vemos un Felipe que está en un momento dado en no sé qué parte de Jerusalén y de repente está predicándole a un etíope en una carretera y de repente está en otro lugar. O sea, vivir lo sobrenatural, vivir lo sobrenatural está en nuestros genes. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, y vivimos según su propósito, no hay nada que para nosotros pueda ser imposible. Y en esto no quiero decir que no podamos. Mucha gente dirá aquí, podemos terminar esta prédica y todos seremos millonarios y todos seremos. Podemos serlo, si es su propósito. Amén. Pero nuestra vida va mucho más allá. Va mucho más allá. Estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de vida eterna. Si nos paramos aquí, estamos viviendo en este mundo. Estamos viviendo con nuestros ojos. Pero estamos hablando de eternidad. Wow, eternidad por todos los tiempos.
por la vida eterna. Por eso nos estamos jugando nosotros nuestra vida acá en la tierra. Por eso nuestra vida tiene que ser una búsqueda de santidad. Yo no digo que no puedas hacer negocios y hacer negocios y ser prosperado, porque la palabra dice que todo lo que emprendas va a ser prosperado. Mientras lo hagas para el Señor, mientras lo hagas honestamente, mientras lo hagas como debe ser. El Señor solo espera la manifestación de tus obras en esta tierra. Lo que sea que emprendas, empréndelo para el Señor. Negocio, lo que vayas a hacer, predicar, ir a ayudar a alguien, lo que sea, nuestra mente, todo nuestro ser tiene un solo propósito: vivir para el Señor en esta vida. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu que vive en nosotros. ¿Y cómo sé yo que vive en nosotros? Porque nosotros somos su templo. No es este lugar, no es este lugar. Su templo somos cada uno de nosotros. Su iglesia somos nosotros. Por eso es que decíamos esta mañana, en el Espíritu de Dios, lo que tenemos es libertad. Libertad para amarla, libertad para vivir una vida completamente diferente, con propósito. Y eso es lo que nos da libertad. Libertad. Distinto es la vida de los que estaban caminando en el desierto. Sabían que todas las mañanas les llegaría su maná. Sabían que de vez en cuando enviarían unas cornices. Sabían que cuando tuvieran sed, Moisés iba a golpear la roca y caería el agua de ella. Pero sabían que su destino era solo dar vuelta en ese desierto. Nosotros, lo que entendemos, para qué fuimos creados, queremos una vida distinta, una vida de propósito, una vida sabiendo que nosotros nos levantamos sobre las circunstancias y nosotros podemos lograr lo que el Señor quiere que logremos. Y lo más importante que nosotros podemos hacer es lograr su propósito. Nuestro propósito de vida es ser el vaso que el Señor necesite para llevar su palabra, llevar su mensaje, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Lo que sea será añadido. Yo creo que no hay mejor momento para adorar al Señor y cantarle y ver sus maravillas y cantarle en libertad. Yo no sé cuál será la vida de cada uno de ustedes, pero doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por su vida. Doy gracias a Dios por estar, como decíamos en esta mañana, como en este kinder, pero de gente alegre, de gente que vive como niños, de gente que vive para adorar al Señor, la gente que vive para adorarle y cantarle con plena libertad. Ese es nuestra vida, ese es tu genética, ese es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El Señor nos llamó a libertad en su nombre. Gloria a Dios.